El día de hoy veremos el mod, Iron spells in spellbooks. o traducido, libros de hechizos de hierro, o algo así. Hechizos, magia, invocaciones, enemigos, todo a un estilo RPG. Básicamente porque para avanzar en el mod es necesario la exploración y la eliminación de enemigos. Instalación. Se encuentra en la página del CurseForge, disponible tanto para Forge y NeoForge. Este requerirá de 3 mods para poder funcionar: el Curious API, GeckoLib y el Player Animator. Se me olvidaba mencionar que estoy con el mod de Better Combat, lo uso para hacer este video, pero el mod no requiere de este para poder funcionar. Ya aclarado esto, continuemos. Generación de mundo. Si quieres ver directamente cómo hacer hechizos o todo el rollo de la magia, en el minuto estará en la parte de secciones, en la descripción. Hablaré de las estructuras porque son esenciales para poder avanzar en el mod. Les enseñaré las estructuras, a los enemigos y les mostraré dónde están los tesoros escondidos de cada estructura. Casa del sacerdote, una casa barra torre de un sacerdote aldeano. Aparece en algunas aldeas grandes, más en específico en aldeas de taigas o planicies. Este tendrá 2 tesoros escondidos, uno en la punta de la torre y el otro estará debajo de este. Se puede acceder a este enfrente de la cama, bajando las escaleras. La variante de las taigas será un tanto diferente. Tendrá igualmente 2 tesoros, uno por acá y el otro que se puede acceder desde fuera por el techo. En cuanto al sacerdote, será un aldeano neutral. Neutral porque si lo atacas te devolverá el ataque. Este sacerdote te puede ayudar a defender la aldea. También como aldeano te puede comercializar ítems del mod. El primer tradeo te llevará a la siguiente estructura. Fuerte del evocador, un fuerte creada por los Villagers. Este tendrá diferentes versiones, pero en general es casi lo mismo. Se puede encontrar en los biomas de bosques, planicies, desiertos y sabanas. En estas aparecerán los Villagers que ya conocemos, pero también estará el archi-invocador, el cual, como han de imaginar, será un invocador graduado de mago que lanzará hechizos de, adivinen qué, de invocación. Este mini jefe estará en la punta de la torre. Puedes hacer un parkour sin necesidad de romper nada, o no. En este habrá 2 tesoros escondidos. El primero estará dentro de este tipo de capilla, justo en el techo. Para el segundo tesoro tenemos que romper la pared justo en esta parte de la entrada principal. Bajamos y al lado izquierdo encontrarás estas telarañas. Detrás encontrarás el tesoro. Guarida de la araña de hielo. Se encuentra en cualquier bioma de hielo. Lo puedes encontrar fácil con un mapa enrollado. El mapa se crea de esta manera. Los ingredientes los puedes encontrar fácil en las anteriores estructuras que vimos, pero para ser más práctico, el hueso congelado lo obtenemos al eliminar a los errantes. La tela arcana se crea de esta manera. Lana y esencia arcana. Este último lo conseguimos en cofres de tesoros o matando a enemigos del mod, más en específico enemigos que sean mágicos. Este enemigo en específico aparecerá como cualquier enemigo, nada más que tendrá sus probabilidades de aparecer, tanto en la superficie como en las cuevas y en cualquier bioma. La estructura se divide en 2 secciones, la primera en la superficie, que sería este tipo de iglesia. La segunda sería un subterráneo con un nido de arañas de hielo. Estas arañas de hielo gigantes aparecerán cuando intentes romper uno de sus huevos. También habrá un laberinto el cual genera habitaciones diferentes. La primera sección cuenta con un tesoro escondido. Se encuentra bajando las escaleras hasta el final. Tenemos que romper en esta parte. En la segunda sección dependerá de cuántas habitaciones se genere. La habitación que tenga nieve en la pared será la habitación que tenga por detrás un tesoro escondido. Torre de la montaña. Es un castillo de 2 torres. Se encuentra en biomas nevados o en las montañas de piedra. En este castillo estará un mago de hielo, Criomante, el cual será hostil. En este habrá 2 tesoros escondidos. Cuando entremos por la entrada principal, debajo de estas gradas habrá una trampilla. En esta encontraremos al mago. El primer tesoro lo encontraremos debajo de esta mesa. El segundo estará después de esta trampilla, dentro de esta prisión, rompiendo por acá.
Torre del Piromante. Se verá como una granja, pero en realidad es una torre en ruinas. Se encuentra en los bosques normales y en los de Abedul. Contará con 2 tesoros escondidos y 2 que estarán casi ocultos. Si descendemos hacia abajo, el primer tesoro lo encontraremos en esta esquina. El segundo lo encontraremos detrás de este tipo de estantería. De hecho, habrá una palanca al costado de este fuego. Al activar la palanca, se abrirá esta esquina y así encontraremos el tesoro. Los otros estarán casi ocultos, ya que estarán a plena vista. En esta estructura habitará el mago de fuego, Piromante. A diferencia del de hielo, este será neutral, capaz de comercializar contigo. Uno de sus tradeos es un mapa que te lleva a la siguiente estructura. Cabaña de los Manglares. Una humilde cabaña que solo se encuentra en los manglares. Cuenta con 4 tesoros escondidos. El primero lo encontramos detrás de toda esta paja que le cuelga afuera de su casa. El segundo estará debajo de su cama. El tercero estará detrás de estas escaleras, al lado de las telarañas. Y el cuarto estará en este tipo de pasillo, justo enfrente de este cofre. Debemos de romper en esta parte. O también podemos ir al techo por el mismo pasillo y por este lado usar la trampilla para podernos agachar y romper esta escalera y así poder acceder a este tesoro. En esta cabaña habita un piglin que no se vuelve zombie por algún motivo. El Apotecaris será neutral, capaz de comercializar contigo. Este será el que tenga más variantes de tradeos en relación con las pociones y el mod. Las catacumbas. Enterrado bajo el suelo de la tierra, encontraremos las catacumbas, hogar de un jefe. Lo podemos encontrar fácilmente si creamos la brújula descarriada. Se crea de esta manera. En esta aparecerán enemigos de todo tipo. Son muchas habitaciones, así que solo mostraré los que tengan tesoros. Para empezar tenemos este cuarto, en donde tenemos 2 generadores. Sí, son los del desafío, generadores del desafío de zombies. Pero en esta parte hay un spawner de esqueletos detrás de esta jarra. Aquí tenemos un cofre, un tesoro. Aquí veremos una variante de esa misma habitación, el cual solo tiene un spawner de desafío de zombies. Ahí hay otro de la misma manera, en este tipo tumba, sí, seguirá viendo un esqueleto. Y detrás de esta pared donde estaba la jarra ahora hay una maceta, seguirá viendo un cofre. En la segunda habitación lo tomaremos como un tipo calabozo, en donde aquí habrá un spawner. Y en acá, en donde aparecen esqueletos, habrá un tesoro, de la misma manera, un tesoro y un spawner. En las otras habitaciones no habrá nada. Ahora en la cuarta habitación, el cual se ve así, tendremos 2 spawners. Uno que está ahí detrás de esta telaraña. De la misma manera, como pueden ver, aquí habrá un cofre y acá un spawner. Mucho cuidado acá, ya que aquí hay una trampa en este tipo calabozo. Y en esta habitación tendrán que tener mucho cuidado, ya que este es un cofre trampa. Al intentar abrirlo, caerán y morirán. Y justo aquí hay un cofre. Bueno, un tesorín. En esta otra habitación tipo calabozo tendremos dos tesoros escondidos. Uno estará acá, detrás de esta paja. Aquí está. Con el segundo tendremos que activar un mecanismo. Para activar ese mecanismo que libera el otro cofre, el otro tesoro, tendremos que sacar esto. Se activó una cosa, tendremos que venir por acá. Y aquí se activó esto. No alcanzo, hay que romper. Y aquí está el segundo tesoro. Ya para finalizar, si llegan a ver alfombra roja, quiere decir que ya están cerca de la habitación del jefe. En cuanto entren a su habitación o a su zona, empezará a sonar esta música. Espero que se escuche. Primer tesoro tenemos acá. Buscar estas pseudotumbas. Acá también. También tendremos uno encima de la entrada principal, justo en esta parte. No veo una forma de subir hasta ahí, pero si rompemos hasta aquí, acá tendremos
un cofre. También habrá uno en una esquina en donde se vea un huequito, en donde si entramos por aquí, acá habrá otro cofre. El jefe se activa cuando interactúes con él. Tendrá 2 fases y este será su loot al momento de derrotarlo. Zona antigua de combate. Ubicado en el Nether, en el bioma de arena de almas, encontraremos la zona antigua de combate. En este lugar habrá un generador de desafío, el cual no entrega ninguna recompensa por completarla. Este hará aparecer caballeros ancestrales, aunque también aparecerán si intentas destruir las armaduras de netherita que estén por ahí tirados. Cuenta con un tesoro escondido, o bueno, depende si encuentras más de este tipo de tumbas con bandera. La ciudadela. Ya para finalizar con esto de las estructuras, podemos crear el mapa de enrollado antiguo, el cual se crea de esta manera. La esencia de ceniza se consigue al matar a los caballeros ancestrales y el fragmento de conocimiento ancestral se consigue al comercializar con un ambulante o encontrándolo en la Ancient City. En esta ciudadela que parece biblioteca, habrá 3 tesoros escondidos. 2 los encontraremos en estos muros o pasillos, no sé cómo se llaman, pero lo reconocerás fácil ya que será el más largo de todo. El tercero lo encontraremos en la biblioteca, en una esquina que tenga un hueco así. En la ciudadela encontraremos más caballeros ancestrales y además, con la ayuda de una campana, podemos invocar al jefe de esta ciudadela. La campana se crea de esta manera. Y hablando del jefe, es muy fuerte y es de fuego. Hechizos. Ya con todas las estructuras mencionadas, podemos empezar a avanzar con el mod. Lo hago porque muchas de las cosas que necesitamos no se pueden crear, solo se pueden encontrar en cofres de tesoros o comprar por una entidad. Para empezar tenemos que crear un libro de hechizos. El más básico será el libro frágil. Este se crea de esta manera. A este solo se le puede colocar 5 hechizos. O también podemos crear el libro de hechizos de hierro. Este se crea de esta manera y aguanta 6 hechizos. Cualquiera de los dos está bien. Ahora tenemos que conseguir tinta mágica. La tinta mágica se consigue de 3 maneras. Lo encuentras saqueando cofres de tesoros, excepto los cofres de las aldeas, matando los mobs de las estructuras que vimos antes y comprándolo del vendedor ambulante. A su vez también encontrarás algunos pergaminos, en breve hablaremos de ello. La tinta tiene también su clasificación de rareza: común, inusual, rara, épica y legendaria. Ya con las tintas mágicas que tenemos que crear la forja de pergaminos. Se crea de esta manera: pizarra profunda pulida y obsidiana llorosa. Ya con la forja debemos de conseguir papel y recursos variados dependiendo de qué clase de hechizo queramos. Usaremos varas de blaze para hechizos de fuego, usar el hueso congelado para hechizos de hielo. El hueso congelado se consigue de los errantes estos. Una botella de rayo para hechizos eléctricos. Este se consigue al usar un frasco vacío en un creeper cargado. Una perla sagrada para hechizos de luz. Este se consigue combinando oro con amatista. Una perla de ender para hechizos de enderman, supongo. Sangre para magia negra. Este se consigue cuando un mob o un jugador sufre daño dentro de un caldero, tanto normal como del mod. Con el normal será necesario tener una hoguera debajo de este. Y lo retiras con un frasco vacío. Con una esmeralda si quieres hechizos normales, una papa venenosa para hechizos de tipo tierra, y por último estarán los hechizos prohibidos o hechizos de Eldritch o algo así. Este requerirá necesariamente de tinta de rareza legendaria y un fragmento resonante. Este lo conseguimos en los cofres de las Ancient Cities. Dependiendo de la rareza de la tinta, se desbloquea más o menos hechizos y se crea con mayor o menor nivel. Ya sabiendo cómo y dónde conseguir tinta, pasaremos a los pergaminos y la mesa de inscripción. Los pergaminos se pueden usar si tenemos el suficiente maná. Teniéndolo en la mano, le hacemos clic derecho y se consumirá el pergamino. Para que no se consuma, tenemos que usar la mesa de inscripción. Se crea de esta manera. Le hacemos clic derecho y dentro del menú le colocamos el libro que creamos hace un buen rato. Colocamos el pergamino y presionamos esta pluma para colocar el hechizo al libro. Podemos retirar el hechizo si lo seleccionamos y lo retiramos de este slot. Voy a obviar esto de las estadísticas ya que es bastante general que los hechizos en cualquier juego consumirá maná y este tendrá su enfriamiento y su cooldown. Y obviamente entre más nivel mejor. Ya colocado el hechizo,
tenemos que poner el libro en un espacio dedicado del Curious. Con la tecla R podemos seleccionar los hechizos que colocamos. Con la tecla B podemos crear o lanzar ese hechizo. El atajo de tecla se puede cambiar en la configuración. Aprovechando esto, también se puede asignar una tecla para lanzar un hechizo en una ranura en específico. En la parte general, en donde dice modificador de desplazamiento o algo así, si asignamos una tecla, tenemos que mantener presionado y hacer scroll con la rueda del ratón para poder seleccionar un hechizo. Continuando, los pergaminos con los hechizos prohibidos no se podrán usar ni ver, así como así. Para poderlos usar, debemos de crear el manuscrito de Eldritch. Este se crea de esta manera. Los ingredientes se pueden encontrar en los cofres de la Ancient City, aunque creo que también el ambulante te los puede llegar a vender. Ya con esto creado, en mano le hacemos clic derecho y mantenemos presionado el clic para desbloquear un hechizo prohibido. Y ahora sí se podrá usar. Yunque arcano. Este se crea de esta manera. Al igual que el yunque normal, este se usará para combinar cosas, pero del mod. Pero primero veremos cómo subirle de nivel a los pergaminos. Solo tenemos que colocar un pergamino, luego colocar una tinta de su misma rareza. La rareza del pergamino va de la mano con su nivel y se puede ver en su descripción. También puedes colocarle un pergamino a las espadas y a algunas armaduras en específicas. Esto lo que hará es que puedas lanzar ese hechizo sin la necesidad del libro. Este se crea de esta manera. La esencia de ceniza se obtiene al matar a los caballeros ancestrales, o también puedes encontrarlo en la cabaña del cerdo. No se molestará si se lo pides prestado. Con el caldero podemos llegar a mejorar las tintas y crear pociones sin la necesidad de la vara de Blaze. Para crear pociones es de hacer los mismos pasos que se haría en el soporte de pociones. De esta manera: paso 1, esperar. Paso 2, esperar. Paso 3 y ya está. En este caso hice una poción de debilidad arrojadiza. Para mejorar las tintas es de reciclar cosas. Bien, les voy a enseñar cómo hacer desde la tinta común hasta mejorarla a la tinta legendaria. Lo primero que deben de saber es que si tenemos varios pergaminos de tipo común, lo podemos llegar a reciclar para crear tinta común. 1, 2, 3, 4 en un caldero lleno. Y ahí está, arriba se puede ver cómo hay tinta común, la mitad del caldero, nada más que al escuchar ese tss, 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 significa que se quemaron 2, colocamos otros 2, este tendrá su probabilidad de quemarse o no, y ahí tenemos tinta común, 2, 3, 4, y aquí tenemos 4 tintas comunes, reciclados de pergaminos de rareza común. Esto mismo se puede hacer con los pergaminos de tinta inusual, tinta rara, tinta épica y tinta legendaria, ya que estos también tienen sus rarezas correspondientes en los pergaminos. Por ejemplo, de tinta legendaria colocamos así. Bueno, en este caso los 3 han fallado. De este se ha quemado más. Ahí está, tinta legendaria de pergaminos legendarios. Bien, ahora para mejorar de la tinta común a la tinta inusual, solo tenemos que usar un lingote de cobre. Le hacemos clic derecho encima del caldero y se transformará. Lo malo es que solo se transformará una parte, consumiendo el resto. Esto hará que solo tengamos de 4 tintas comunes a una tinta rara. Ahora, para transformar la tinta inusual a tinta rara, solo tenemos que usar lingotes de hierro. Ojo, es importante que el caldero esté lleno de la misma tinta, ya que si lo colocamos en uno que no esté lleno, este no funcionará. Ahí está, se transformó en tinta rara. Este no, ya que es obligatorio que esté lleno. Digamos que tenemos mucha tinta rara y para completarlo solo le tenemos que dar clic derecho. Bien, ahora para mejorar la tinta rara a tinta épica, tan solo necesitamos un lingote de oro. Aquí. Ahí está. Será lo suficiente para una botella. Para transformar la tinta épica
a tinta legendaria, tan solo necesitaremos un fragmento de amatista. Ahí está, tinta legendaria. Lo suficiente para tener uno. Ya equipado con hechizos, te hará falta maná. Esto lo solucionamos con las armaduras. El primer set de armaduras será el de mago errante, el cual se crea de esta manera. El set de espantapájaros se consigue con la tela arcana. Este se crea de esta manera, con cualquier lana y es esencia. Con el tercero tenemos el set de mago. Este se crea de pura tela arcana. Recuérdenlo porque será importante en un rato. Las runas en blanco son estas piedritas que no se pueden crear, solo se pueden conseguir matando al jefe de las catacumbas y encontrándolo en cofres de tesoros. Esta piedra rúnica lo podemos mejorar de esta manera y dependiendo de cómo lo mejores, podrás mejorar el set de armadura de mago en la mesa de crafteo o en la mesa de herrería. Si tienes una runa que no es el tipo de runa que quieres, lo puedes limpiar con una piedra de absolución. Este se crea de esta manera. Las orbes son usadas para colocárselas a las armaduras, con la ayuda del yunque arcano, por supuesto. Las orbes dan propiedades como aumento de daño de hechizos, reducción de enfriamiento, o sea el cooldown para volver a usar un hechizo, y aumento de maná, y aumento de resistencia mágica, etc. Primeramente tenemos que crear la orbe de mejora al vacío. Este se crea de esta manera. El lingote de Mithril, creo que se dice así, se consigue minando en el Overworld, por debajo de la capa menos 38. Este no se genera visiblemente, este siempre estará debajo o detrás de un bloque. Este material solo se puede picar con un pico de nederita. Ahora, el lingote arcano se crea de estas tres maneras, y la esencia de cenizas ya saben cómo conseguirla. Con esta orbe, rodeada de cualquier grupo de runas, será la orbe de mejora super mejorada. Estas orbes super mejoradas también lo podemos colocar a los libros de hechizos, un máximo de hasta 3 orbes. Cosita extra, como el mod se trata de magia, es obvio que tendría una forma de teletransportarse por todo el mundo. Este será un hechizo de Enderman, pero también podemos comprar una varita para crear ese portal. Este será caro, pero valdrá la pena. Al igual que el hechizo, tendrá su límite de tiempo y su límite de distancia, pero si creamos el portal Frame, este será permanente. Y bien, eso ha sido todo, espero que les haya gustado o servido y nos vemos hasta la próxima. Chao.